Sí. Prevenido. 5, 4, 3, 2. Condena unánime de ley que atenta contra la educación privada, es inconstitucional e irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Baja 48 la exportación de petróleos mexicanos. El barril de 159 litros se mantiene en solo $27.30, con una pérdida por barril de 22.7, que es el abajo del precio referencial para el presupuesto nacional. Se manifiestan trabajadores de la salud frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Acusan de recibir, qué barbaridad, equipo usado y en pésimas condiciones. Anuncia Claudia Sheinbaum para el fin de semana el término del programa de sana distancia, mientras sigue elevándose el número de muertos infectados por la pandemia. Podría haber un rebrote, advierten los especialistas. Juez federal concede suspensión indefinida a 7 empresas por el asunto de la energía renovable. Consejo Nacional Agropecuario estima pérdidas en empleo del 20% en el campo. La Organización Mundial de la Salud detiene el ensayo de hidroxicloroquina al detectar mayor mortalidad. Llega a 5.385.549 infectados, con 345.190 muertes en México. En abril reportan 267 asesinatos de mujeres, uno de los más violentos de la historia. En el Marqués suspende Protección Civil reuniones, incluyendo un partido de fútbol donde se congregaban más de 120 personas. Hoy, la historia de la semana y la cápsula cultural de las letras a la imaginación. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 211 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saluda su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Loverí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy es santo de Magdalena, Andelmo y Dionisio. Muchas felicidades a todos quienes llevan este nombre. Yo le envío un caluroso saludo a Magdalena Ruiz y a Dionisio González. Esta es la semana de la solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. A partir del 25 de mayo hasta el 31 de cada año se celebra la Semana de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 8 de diciembre del 2005, pidió la observancia anual de la Semana de Solidaridad con los pueblos de territorios no autónomos. En la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 73, señala que un territorio no autónomo se define como territorio cuyo pueblo no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio. Pues yo creo que ahorita habría muchos que había que declararlos de esa manera. Vámonos al video del día. Este fuerte incidente que se dio por no respetar la sana distancia a la que estamos obligados ante las condiciones que estamos viviendo. Adelante con las imágenes, por favor. Ni me toques. Ya, señor, yo lo pretendo, si ya cada quien acabó. Ya.
Me dicen, vaya a la verga. Ya se metieron ya. Ya, pues. Ya, vaya a la verga ese güey. Ya. Esa es mía, esa es mía. Güey, ya los vecinos ya se metieron ya. Por ahí, ya. Prevenir. 5, 4, 3, 2. Pues ya ve, además de violar esta disposición de la sana distancia, que es sumamente importante porque más adelante le daré los números de infectados y de muertos, que lejos de disminuir, de aplanar, la curva sigue elevándose, y pese a ello, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, el lugar en donde tenemos el mayor número de casos, piensa ya este fin de semana terminar con este programa de la sana distancia. Me parece una absoluta contradicción y un atentado contra la salud de decenas de miles, tal vez cientos de miles de personas. Bien, pues vámonos a las efemérides del día. Un momento amable en el noticiero. En un día como hoy, pero de 1521, finaliza la Dieta de Worms cuando Carlos V promulga el Edicto de Worms que declara proscrito a Martín Lutero y prohíbe la posesión y lectura de sus escritos. En 1808, la Junta General del Principado de Asturias se pronuncia soberana y declara la guerra al ejército de Napoleón. En 1911, en México, renuncia el presidente Porfirio Díaz y asume interinamente Francisco León de la Barra. En 1961, en los Estados Unidos, el presidente John F. Kennedy anuncia después de una sesión especial del Congreso que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década, con el programa Apolo. En el 2000, en el Líbano, el ejército invasor israelí se retira de varias zonas tras 22 años de ocupación. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Prevenido. 5, 4, 3, 2. Gracias, muchas gracias a Gabriel González, y continuamos con la información nacional e internacional, que está bastante interesante, bastante intensa. Donald Trump amenaza con trasladar la Convención Republicana de Carolina del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este lunes con trasladar la Convención Nacional Republicana de Carolina del Norte a otro estado del país a menos que se garantice la asistencia masiva pese a la preocupación por la pandemia del coronavirus. Amo al gran estado de Carolina del Norte, tanto que he insistido en celebrar la Convención Nacional Republicana en Charlotte al final de agosto. Desafortunadamente, el gobernador demócrata Roy Cooper, que está todavía en modo reclusión y es incapaz de asegurar que nos permitirá una asistencia completa al estado, dijo Trump en su cuenta de Twitter. En más información internacional, la Fiscalía de Venezuela pide al Supremo declarar organización criminal al partido Voluntad Popular. La Fiscalía venezolana pidió al Tribunal Supremo de Justicia que determine si el partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y que es el que militó durante toda su carrera hasta enero pasado, Juan Guaidó, es una organización mundial con fines terroristas y por tanto disolverlo. En la petición enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía pide declarar al partido u organización política Voluntad Popular organización criminal con fines terroristas y, consecuencialmente, sea disuelta en razón de lo establecido a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. Así lo anunció el titular ante el investigador. Por último, en información internacional, la OMS detiene los ensayos con hidroxicloroquina al detectar
mortalidad. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, anunció que el organismo tendrá temporalmente los ensayos clínicos con hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron ese tratamiento. La decisión, una medida de cautela que podría ser revisada, se ha tomado tras la publicación el pasado viernes en la revista médica The Lancet en un estudio en el que señalaba mayores tasas de mortalidad en pacientes en los que se habían ensayado tratamientos con hidroxicloroquina usada habitualmente contra la malaria. Informó para QNT Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. En la información nacional, dirigencias nacionales y senadores condenan a Barbosa por toma de colegios. Las dirigencias nacionales y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano rechazaron la reforma educativa del Estado de Puebla promovida por el gobernador Luis Miguel Barbosa por considerar que atenta contra el derecho de los particulares a ofrecer el servicio educativo. El grupo parlamentario del PAN en el Senado, coordinado por Mauricio Curi, expresó que Morena no cree en la libertad y pretende adueñarse de la educación privada. Las y los mexicanos tenemos el derecho a decidir sobre la mejor educación para nuestros hijos. El Estado debe imponer su visión ni agredir la enseñanza. No escucharon a todas las voces. Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que la reforma constituye un atentado en contra de la propiedad privada, que es su derecho fundamental y resultado directo del trabajo de las personas. En tanto, el secretario general del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynés, expresó que es preocupante la redacción de la ley, sobre todo a la referente a lo que tiene que ver con los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas y con la autonomía de sus contenidos y programas educativos. Y la senadora del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra, consideró que en este proceso legislativo que dio origen a esta reforma se debió privilegiar la unidad y la paz, cuidando las formas y el consenso. Al respecto, el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, advirtió que hay atribuciones que pueden ejercerse en discrecionalidad, como que formemos parte como instituciones privadas del sistema estatal de educación. En otra información, peligran inversiones europeas en México por ajustes en energías renovables. Las cámaras europeas de comercio e industria en México observan con preocupación que en un creciente número de inversionistas europeos crece la desconfianza en el país por la falta de seguridad jurídica. La iniciativa privada europea, con más de 160,000 millones de dólares invertidos en México, externó su preocupación ante la Secretaría de Economía por las modificaciones a las reglas de energías renovables en el país. Cambiar las reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley causa un grave daño a la confianza de los inversionistas, no solo en el sector de las energías renovables, sino de forma transversal en los demás sectores, advierte en la carta enviada a la Secretaría, que fue firmada por las cámaras México, Alemana, Española de Comercio, Franco-Mexicana de Comercio e Industria, Italiana en México, así como la Nórdica de Comercio. Otra carta ya se había enviado anteriormente de forma privada y no pública por parte de los embajadores de la Unión Europea en México a Rocional, titular de la Secretaría de Energía, en donde la Unión Europea y Canadá criticaron las medidas tomadas recientemente por la Administración Federal en materia de energías renovables y advirtieron que éstas atentan contra la inversión en el sector, menciona Lorenzo Vianelli, presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México, en entrevista. En más información nacional, Consejo Nacional de Agropecuario estima pérdida de empleos del 20% en el campo. La pandemia del COVID-19, el incremento en la inseguridad en el campo,
un aumento en costos y la caída de precios internacionales puede provocar una pérdida de hasta el 20% de los empleos en el sector agroalimentario, señaló este lunes Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. El gobierno habla de una pérdida de 900,000 empleos, incluyendo mayo. Nuestra estimación para el país es que por cada punto que se pierda van a perder poco más de 200,000 empleos, así que estimamos una pérdida de 1.5 millones de empleos a nivel nacional del sector formal y si le sumamos el informal otros 2.5 millones de empleos. Si vemos al campo que representa el 14% del empleo, estamos hablando de 14 millones de empleos con una caída estimada del 20%, dijo de la Vega en una conferencia de prensa virtual para presentar los apoyos de alimentos a agricultores. El presidente del organismo que representa al 80% de los productores mexicanos agregó que todos los agricultores del país se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, ya que muchos eran proveedores de hoteles y restaurantes que tuvieron que cerrar para evitar el contagio del coronavirus causante del COVID-19. Por ejemplo, si antes se transportaban 100 tráilers de alimentos diarios a los centros turísticos de Cancún, ahora están transportándose 16 camiones. Realmente no hay ningún agricultor que nos haya afectado. Si le sumas a esto que los precios internacionales del grano han caído, es más complicado. Informó para Noticieros QNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. 4, 3, 2. Hoy están ocurriendo cosas verdaderamente increíbles. En estos momentos, el personal médico y de intendencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ahí afuera, se están manifestando para exigir equipos de protección. Los manifestantes aseguraron que no cuentan con el equipo de protección necesario para cumplir con sus actividades y denunciaron que en algunas ocasiones deben reciclar dichos insumos entre el personal. Explicaron que sufren carencias de mascarillas N95 indispensables para la atención de pacientes de COVID-19, caretas y guantes, así como uniformes. Más temprano, la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, conformada por integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de la Secretaría de Salud, anunciaron un paro activo ante el abandono de las autoridades en la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Es inadmisible, impensable que esté ocurriendo esto. Esta heroica gente que está en el frente de batalla, pues no lleva el fusil, no lleva las armas necesarias para autoprotegerse. De ahí que se reporten ya más de 160 casos de personas que están atendiendo a los enfermos. Con toda la razón se manifiestan este grupo de personas de la Secretaría de Salud y anuncian este paro activo. O sea, debo entender que seguirán trabajando, pero bajo protesta. La verdad es jugar con la vida. ¿Y quién está haciendo esos negocios? Regularmente les informamos que llegan aviones de Estados Unidos, de China, y esos insumos, ¿a dónde van a parar? Además de que sabemos que vienen a sobreprecio. Y le digo que este es un lunes de cosas increíbles. Antes de darles a conocer la historia de la semana, les voy a dar unos detalles importantes sobre este absurdo de la ley Barbosa que pretende, porque no será impugnada, darle un mayor control a las escuelas privadas. Esta ley fue aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, sin previo análisis ni tomar en cuenta la opinión del sector. Eso significa que el gobierno local y la Secretaría de Educación Pública pueden intervenir en los servicios y normativa interna de los servicios privados de educación, lo que incluye, por ejemplo, sanciones por la retención de documentos y la negativa de brindar la educación. Con esta presunta nueva ley se deroga la aprobada en marzo del 2000, y esta fue, ya es una ley en este momento. Se deroga la del año 2000,
y fue enviada al Poder Ejecutivo el 11 de mayo. La comisión permanente la turnó a la Comisión de Educación para su estudio y al vapor fue aprobada sin que se consultara a ninguno de los interesados en el sector. Las instituciones y asociaciones, partidos políticos están totalmente en desacuerdo y es normal, ya se lo informamos hace unos momentos. Por ello, se preparan ya por la vía jurídica, pues además de no ser escuchados, las escuelas particulares promoverán un amparo para las 25 instituciones afiliadas y el plazo para ejecutar dicha acción vence el 30 de junio. Hay otras voces que de inmediato reaccionaron, como la de José Mata Tomolsky, rector de la Universidad de Anáhuac. Indicó que el consorcio universitario de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior analizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados. Por su parte, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, calificó la ley que tiene un espíritu intervencionista. Añadió para la misma publicación que es un ataque directo y sistemático a la educación privada. Los partidos de oposición, ya lo mencionamos, el PRI y el PAN, anunciaron que impugnarán la ley ante la Corte. De acuerdo con el gobierno estatal, la ley, escuche usted bien, tiene como objetivo someter a las escuelas públicas y privadas a procesos de rendición de cuentas, además de impedir abusos en cobro de cuotas, prohibir que se condicione la compra de uniformes y materiales. Asimismo, las instituciones tendrían que colaborar con esquemas de fiscalización autorizados por la Secretaría de Educación Pública cuando un padre de familia lo solicite. Las sanciones que prevé esta ley, que seguramente irá para atrás, como van ya muchas cosas a las que les han dado palo, las sanciones se estiman desde 440,000 pesos hasta los 870,000. Y ponga usted atención, lo que el señor Miguel Barbosa, que dicen que está gobernando Puebla, sus argumentos fueron: la ley defiende la educación, ya que no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca ser utilizado para lo que se utilizó en otros tiempos, las estafas maestras. Lo anterior refiere a que en el sexenio pasado fueron utilizadas instituciones para el desvío de recursos públicos. Se menciona, por ejemplo, la Universidad de Hidalgo, situación que está en investigación. Para nosotros, dice Barbosa, la educación debe ser una actividad absolutamente democrática, absolutamente accesible, que puede ser vista como un derecho de todas las personas, de todo ser humano. Esto es lo que dijo Barbosa al presentar su iniciativa, que obviamente le fue aprobada en 3 días al vapor, sin un mayor análisis a la situación. Esto, bueno, por esto le tenemos aquí la historia de la semana. Y nuestras consideraciones sobre todo esto que está pasando indican que ahora la estrategia es enviar por distintas vías iniciativas, ideas y propósitos, y no necesariamente como se había hecho hasta hace poco a través de la Cámara de Diputados, quien por cierto, bueno, en este momento está la comisión permanente que de hecho no legisla, solo recibe las iniciativas. Es como una especie de guardia la que mantiene la comisión permanente para que no se paralice la actividad legislativa. Pero bueno, todas estas ocurrencias que generalmente es Morena quien las presenta, y al ser prácticamente mayoría pasan como o entran como cuchillo en mantequilla, obviamente avalados por sus incondicionales, que son el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, y ocasionalmente, como siempre ha sido su actitud, la del Partido Verde Ecologista, si es que les conviene o le pueden sacar tajada a alguna de estas iniciativas que verdaderamente no ayudan a mejorar al país. Ahí tenemos, por ejemplo, la propuesta de Dolores Padierna, que pretendía intervenir otros 44 fideicomisos. Bueno, 43 cuando Luis del Toro se les enfrenta y dice, no, espérate, contigo no queremos nada. Afortunadamente esta ley ya fue, esta propuesta fue echada abajo. Esto nos da pie a preguntar,
¿Por qué una gente tan reconocida y respetada como Guillermo del Toro se mostró inconforme con el fideicomiso que le afecta personalmente, pero por qué no intervino para hacerse presente, presentar la protesta en contra de otra serie de leyes y arbitrariedades que ya hemos sufrido, como el caso del aeropuerto internacional de Texcoco, como el caso de hacer entrega a la educación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y al CENTE, que ya sabemos su manera de actuar? Ahora es la sociedad a través de las redes sociales quien se está manifestando y esta presión está dando afortunadamente resultados. Tenemos también la brillante, y esto habría que entrecomillarle, idea de Morena, que intentó que el INEGI tuviera la facultad de investigar y hasta revisar su casa y su patrimonio. ¿En qué país vivimos? Esta es una democracia. Bueno, hasta el momento, no una dictadura. Las cosas no quedan ahí. Pues desde Puebla, sin indescriptible, la verdad no me atrevo a calificarlo, a describir al gobernador Miguel Barbosa, apoyado con esta mayoría morenista y sus aliados, aprobaron esta ley de educación subrepticiamente. Dice, fue aprobada el día 15, hasta hoy tenemos las reacciones, y evidentemente unas reacciones unánimes y en contrario. Debemos considerar que la educación, independientemente de la discusión de si es mejor o no de la pública, está debidamente fundamentada y regulada, además aceptada por esa realidad que tenemos de que el Estado no ha sido capaz de cubrir la demanda que se tiene en materia educativa. La Federación no ha sido capaz de cubrir esta demanda y, por tanto, está legalmente regulado que entre el sector privado en su auxilio y, pues para mí, es más eficiente, más funcional y de mayor calidad este tipo de educación. Ahora, desde Puebla, entonces, parece, insisto, ser una estrategia. A ver, tú, presidente del partido, lanza esta globo de Cantoya a ver cómo reacciona. A ver, tú, Dolores Padierna, habla sobre esta situación. A ver, tú, el gobernador de Puebla, vamos a ver qué reacciones hay en la sociedad para atacar a la iniciativa, a la educación privada. Esto parece ser la estrategia que está tomando el gobierno de López Obrador para tomar medidas que francamente son absurdas y que van en contra del desarrollo del país. En todos estos casos se trata de violaciones flagrantes de la Constitución, que evidentemente no ha tardado en que se tengan las reacciones, y en el caso de la educación, el aprobarla sería igual retrasar al país más de 40 o 50 años, como lo que pretendieron hacer con este asunto de las energías renovables, en las que afortunadamente un juez federal ya otorgó las suspensiones definitivas a 7 empresas con las que se frena el acuerdo que impediría la entrada de operación de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico. Un juez federal otorgó 7 suspensiones definitivas a igual número de empresas, las cuales frenan este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, que impedía la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas. El mercado eléctrico, la resolución prevalecerá por tiempo indefinido hasta que se resuelva el fondo del juicio. En el SENACE, si el SENACE decide impugnar, el caso llegará a un tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, el cual podría tardar meses en resolver. En resumen, con las medidas cautelares otorgadas a las 7 compañías, entre las que destacan Kenes Green, FB Mexolar, Dolores Quinn, estos podrán seguir realizando sus pruebas, porque ya la inversión
pues la tenían aplicada. Un palo más a estas absurdas iniciativas que, insisto, surgen o del mismo Congreso con su mayoría, o del presidente del partido, o de la señora Padierna, que ya sabe usted que es la secretaria del Congreso, y pues afortunadamente también esto de la energía solar, que en su momento, como se lo comenté, hubiera representado regresar a México a la época de la era del carbón. También les tenemos por aquí en la información local. Antes de irnos a la información local, te voy a dar la síntesis de la mañanera, en donde el presidente habló de la reapertura de las actividades esenciales, como son la construcción, la minería, el sector automotriz, y dijo que pues será con el consenso de los sectores como se va a llevar a cabo y de manera paulatina. En otro tema, insistió en que no va, ya lo había dicho, pero dio marcha atrás, dijo que no va a endeudar, no va a buscar al país, dice, y acepto el desafío del modelo que estoy proponiendo, porque pues aunque el sector privado, a los que como siempre nos acusó de neoliberales y conservadores, dice, consideran que están asfixiando a la economía nacional. Son visiones distintas. Por otro lado, anunció, y estos son sus datos, que la recaudación se incrementó en 100,000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 3% en relación con el año anterior. Aquí reconoció que la sociedad, pese a todo lo que está pasando, incluyendo la crisis, está cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y otro de sus temas recurrentes y obsesivos, el Tren Maya, dijo que la licitación del tramo 5 se realizará el próximo mes. También se refirió a esta posición de los gobernadores norteños y dijo que sí van a revisar el pacto fiscal, pero que lo harán más adelante, que por lo pronto, y escuche bien, le sugiere a los gobiernos estatales y municipales que se aprieten el cinturón, que un regidor gana mucho dinero, hizo referencia al pasado diciendo que había regidores en Acapulco que ganaban hasta 200,000 pesos. Hasta donde yo tengo entendido, aquí en Querétaro un regidor gana 73,000 pesos mensuales. Bueno, lo que está sugiriendo es que les bajen también, les reduzcan el sueldo, lo cual usted lo sabe, tanto en el sector público como privado, es inconstitucional. No se puede tocar el salario de los trabajadores. También les dijo que ya no compren vehículos nuevos, que establezcan la austeridad, que no usen aviones ni helicópteros. Pues esto va totalmente en contra de lo que ya en el ejercicio del poder está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Verá, cuando regrese el avión, que ahorita no sabemos ya dónde está, verá si no lo va a usar más adelante. Y en cuanto a la austeridad de vehículos, pues sabemos que los están rentando, y de su famoso Subaru, que le dio muchas simpatías, pues hoy el señor presidente viaja en camionetas blindadas con un ejército, todo un convoy de vehículos de ese tipo. Aquí en la información metropolitana tenemos que hubo mucha actividad en el Marqués, en donde las brigadas de protección civil y seguridad pública, auxiliadas por tránsito municipal, mantuvieron permanentes operativos de supervisión. Hubo, por ejemplo, un evento masivo de tipo de carreras parejeras con un aforo estimado en 300 personas en la comunidad de Santa Cruz. También suspendieron un partido de fútbol en la comunidad de Atongo, donde se encontraron aproximadamente 120 personas. Le pasamos ya la imagen de esta fiesta, que más que fiesta era una borrachera, y pues también terminó en bronca. La
Dirección de Protección Civil informa que desde el 3 de marzo hasta la fecha se han realizado más de 500 inspecciones en negocios comerciales, tianguis, salones de fiestas, peleas de gallos, carreras parejeras, entre otros, contando con la participación de 259 elementos de protección civil, seguridad pública y tránsito municipal, con una inspección de un total de 139 unidades. Asimismo, destaca la suspensión de 11 eventos y establecimientos. Vámonos con los deportes para regresar después con la información del COVID y esta curva que no logra aplanarse. Vamos con nuestro buen compañero Rodolfo Ramos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien, cuidándonos, quedándonos en casa y aquí compartiendo la información deportiva más importante sucedida durante el fin de semana, el día de hoy. Y bueno, ya terminó la jornada 13 de la I-Liga. Y en esta jornada cabalística, bueno, cae el único invicto. Pierde León ante el Toluca 2-1. Sin embargo, bueno, esta derrota a León no le perjudica, ya que con la combinación de resultados que hubo, califica a la liguilla. León, líder del torneo, es el primer equipo calificado a la liguilla al término de la jornada 13. En otros resultados, bueno, en el Clásico Nacional, Chivas vence 3-1 al América y Tijuana empata 3-0 con Juárez. Queda pendiente el Clásico Norteño, Monterrey contra Tigres. Problemas de conexión el viernes, el sábado, ayer, bueno, no han podido conectarse y el partido está pendiente. Y algo que veníamos platicando desde la semana pasada de los rumores que si Puebla, Querétaro o Monarcas sí iban a ir a Mazatlán. Bueno, pues ya diversos reportes de diversos medios deportivos mencionan que es un hecho que Morelia se va a Mazatlán. Insisto, son reportes de algunos medios deportivos, no hay confirmación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. De hecho, otros medios mencionan que no hay ninguna solicitud de cambio de sede de ningún equipo, pero bueno, también se menciona que ya avisaron al cuerpo directivo, ya avisaron a los jugadores, ya avisaron a la gente de administración que hay que hacer la mudanza a Mazatlán. Por lo pronto, Morelia ya corrió al director técnico, ya corrió a su vicepresidente deportivo. O sea, suena raro, ¿verdad? Suena muy raro. Y la gente de Morelia, la afición de Morelia, la afición purépecha, el día de ayer salió a las calles pues pidiendo que el equipo se quede en Morelia. Realmente sería una pena por la afición. Morelia es un equipo de muchísima tradición en el fútbol mexicano, protagonista en muchas ocasiones, en problemas de descenso con otras, pero bueno, es un equipo yo creo que de mucha tradición y sería una pérdida pues para la afición y para la ciudad tremendísima, ¿no? Los intereses económicos son los que están nuevamente saliendo a flote y la Federación Mexicana de Fútbol, como siempre, pues la decisión es económica, no hay de otra, ¿no? Así sucedió con lo del ascenso. Bueno, si es un hecho que esto, porque se supone que mañana lo hacen oficial, bueno, el equipo Morelia muy probablemente llegue a la Liga de Expansión. Entonces, vamos a esperar qué sucede, pero bueno, ya cuando el río suena es que agua lleva. Y ayer siguieron los partidos también de la Bundesliga, segunda semana que la Bundesliga juega sin público, excepto el Borussia Mönchengladbach, que jugó con las caras de sus aficionados. Hubo 20,000 solicitudes que pudieran sacar la fotografía de los aficionados, lograron colocar 12,000 en la tribuna, realmente algo muy padre, o sea, el haberlo visto en el estadio se veía muy bien, pero bueno, sigue la Bundesliga, no hay cambios, no hay resultados así sorpresivos ni mucho menos. El Bayern Múnich vuelve a ganar, mantiene la punta, Borussia Dortmund vuelve a ganar, sigue 4 puntos atrás de Bayern Múnich. Leipzig, tercer lugar, pues también golea, ¿no? Y ayer también hubo golf en The Match. Así fue llamado el partido de Tiger Woods jugando junto
a Peyton Manning contra Phil Mickelson y Tom Brady. Un partido que ganan los primeros. Eso no era lo importante es que fue principalmente un torneo que organizaron de caridad para juntar fondos y combatir el COVID-19. Se juntaron ni más ni menos que $20 millones. O sea, una cantidad muy muy buena en este evento caricativo. Y bueno, lo que más resalta es que bueno, Tom Brady por ahí hizo una jugada espectacular realmente, y el equipo de Tiger Woods con Peyton Manning pues ganaron la contienda, ¿no? Pero sobre todo, insisto, que fue a nivel de caridad. En fin, amigos, esta es toda la información deportiva que tenemos al momento. Muchas gracias. Y hoy, 7 de la noche, los esperamos aquí en Querétaro Network en el programa Gallos Sports con toda la información deportiva al momento. Los esperamos 7 de la noche, Gallos Sports. Gracias, regresamos. Bienvenido. Tres, dos. Muchas gracias a Rodolfo Ramírez, interesante como siempre tu cápsula. Por cierto, déjeme recordarle, hoy a las 7 de la noche tiene su programa especial, ahí se va a volver usted un especialista en asuntos de deportes, y también le recomiendo muchísimo la entrevista que hará nuestro compañero Javier García Santana hoy por la noche, a las 9 de la noche, las noticias con Santana, con Joseph García. El tema es las pólizas de garantía inmobiliaria. Recuerde que se nos viene una situación económica pues bastante difícil, y el tema de las inmobiliarias cobrará una verdadera importancia. Le recomiendo ampliamente que esté atento a esta interesante entrevista que realizará nuestro compañero y amigo Javier García Santana. Antes de irnos a las cifras del COVID, vamos a escuchar esta cápsula de las letras a la imaginación, que en su cuarta emisión tiene ya, la verdad, un gran grupo de seguidores por las interesantes recomendaciones. Vamos con Gabriel González nuevamente para esta colaboración de las letras a la imaginación, porque los libros serán siempre, lo sostengo, tu mejor compañero en la vida. Correcto. Somos pocas personas en este mundo que hemos sufrido la cuarentena a causa de una pandemia. De hecho, esas personas tendrán ahora más de 100 años. Eso quiere decir que la gran mayoría no teníamos la idea de lo que viviríamos al mencionarnos que tendríamos que estar aislados de todo aquello que nos era normal en nuestro día a día. A muchos de nosotros nos ha tocado estar en confinamiento junto con familiares o amigos, pero también hay a quien le ha tocado vivir solo. Los primeros días tal vez fue cómodo, pero como van pasando los días y las semanas, se va haciendo complicado. Vivir sin ver, abrazar y convivir con la gente que más queremos, ir al cine, a un museo, al teatro o tal vez caminar en un parque. Hoy nuestra recomendación para una buena lectura durante esta semana, y que como otras puedes descargarlo gratis del internet, son 5 obras que han sido puestas en el teatro. La primera es Romeo y Julieta, tomando como base una antigua leyenda acerca de la rivalidad entre dos familias, Capuleto y Montesco, de la Italia medieval. William Shakespeare encarnó en la tragedia de Romeo y Julieta el símbolo universal por excelencia del amor juvenil contrariado. La feroz enemistad entre estos clanes no basta, en efecto, a evitar que dos jóvenes miembros de ambos se enamoren y lleguen a casarse en secreto, unión que la oposición de sus progenitores y las pasiones ajenas tornarán funesta. Don Juan Tenorio es un drama romántico en 2 partes que fue publicado en 1844 por José Zorrilla.
constituye junto con El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, atribuida a Tirso de Molina, y la de don Juan Tenorio, el deudora. Una de las dos principales materializaciones literarias en lengua española del mito de don Juan. El gesticulador, obra de 1937, escrita por Rodolfo Sigli. Es una de las piezas más representadas del teatro mexicano y la más significativa de esta dramaturgia. Rebasa, sin embargo, su mexicanidad para alcanzar la universalidad, mostrando el enfrentamiento entre el hombre y el poder, entre el hombre y la conciencia de su propia existencia. El gesticulador pone en escena y en evidencia el poder del lenguaje sobre el mundo, sobre la sociedad, el poder para crear y subvertir la realidad. Nos advierte que la simulación, la afectación, la máscara son los signos clave que muestran el lenguaje, la diferencia entre la intención y el sentido, entre la verdad aparente y la mentira escondida. La Celestina, una obra de Fernando Rojas, constituye todavía para la crítica literaria una obra abierta a problemas sin resolver, objeto de opiniones irreconciliablemente divididas. El modo tradicional de acercamiento a la Celestina ha sido generalmente el del estudio de sus personajes. Esta nueva edición pretende ahondar en cuestiones más espinosas y poco seriamente consideradas, como son el autor, la intención, el género, haciendo hincapié en eso indudable lado cómico de la obra, frecuentemente olvidado por la crítica moderna, que ha preferido dar más importancia a su aspecto trágico. La vida es un sueño, de Pedro Calderón de la Barca, obra en torno a la libertad y las decisiones humanas. Incorpora conceptos religiosos de diferentes credos y la influencia de la legendaria alegoría de la caverna de Platón es amplia y explícita. El protagonista, Segismundo, vive en completa oscuridad en la cárcel de su mente y alcanza la iluminación solo al descubrirse a sí mismo. Utilicemos la lectura como una fortaleza en esta etapa que estamos viviendo. Y después de que todo termine y podamos regresar a nuestras actividades, las cuales no serán iguales que antes, sigamos manteniendo esta ocupación. Y no olvide, la lectura nos llevará siempre a los rincones más inimaginables. Por esta ocasión los dejo. Mi nombre es Gabriel González y los espero todos los lunes en el noticiero a las 3, Noticias con Criterio, que se transmite por redes sociales de Express Metropolitano. Y no olvide compartirlo y ponerle me gusta. Prevenido. 5, 4, 3, 2. Bien, verdaderamente interesante. ¿Verdad que un libro puede ser su mejor compañía ahora que muchos estamos en aislamiento voluntario? Pues, ¿qué mejor que un libro? Ahora, tiene la ventaja de que las plataformas que son especializadas en este tema las abrieron de tal manera que puede usted encontrar el libro que quiera sin que le cueste nada. Bien, vámonos a esta sección que la verdad no me gusta, pero es una realidad que estamos viviendo, el COVID-19. Aquí en Querétaro tenemos 108 pacientes hospitalizados, de los cuales 38 se encuentran graves. Se han registrado 87 defunciones. Ya nos acercamos a los 100. Con sintomatología leve y aislamiento y manejo en domicilio hay 264 y 8 en la unidad médica de aislamiento COVID-19. Hay un registro de 276 altas. Para atender cualquier síntoma que usted pueda tener, está habilitado el call center 442-101-5205. Y a la fecha se han contestado 15.876 llamadas con un promedio de duración de 6 minutos con 25 segundos. En México son ya 68.620 casos y 7.394 defunciones. Con estas cifras, de todos modos, la señora Claudia Sheinbaum anuncia que para este fin de semana se empezarán a reactivar
las actividades en la Ciudad de México. ¿Se imagina lo que puede pasar? Con toda la razón, los especialistas hablan del grave problema que se puede presentar al haber un rebote de muy alta incidencia. En el mundo, el escalofrío, 5.385.594 casos de COVID con 345.190. Aquí sobre lo que le comentaba de la decisión de la señora Sheinbaum, en España decidieron reabrir las actividades y ya están padeciendo un rebrote que supera las cifras anteriores. Llámenos 442-187-0883, 442-195-12-17. Estamos transmitiendo por las plataformas de Querétaro Network TV y Express Metropolitano. Muchas gracias a Fausto Sánchez, a César Morales, que ya lo contamos también aquí entre los grupos de fans que cotidianamente nos siguen. Muchas gracias a Gaby Hernández, a Daniel Ángeles, a Verónica Padilla, Reina Ceballos, José Zurita, Carolina Uribe, Chava Cálava, Eduardo Bobadilla, Rolando Prado, Nucia Zaragoza, gracias, muchas gracias, Ana Ayala, otros de nuestros grandes fans, Claudia Alcázar, también ahí se la llevan, junto con Jorge Ayala, y Ricardo Duarte nos señala que qué bueno que están dando ya marcha atrás a esas ideas absurdas. Ahora era contra la educación, lo fue contra las energías renovables y esa idea loca del presidente de Morena de que puedan llegar a tu casa a ver qué tiene. La sociedad está reaccionando bien, dice Ricardo Duarte. Y vámonos justamente a las tendencias sociales. En la primera de ellas hallan a un niño encontró lingotes de oro bajo una casa de sus abuelos. ¿Quién tuviera esa suerte, verdad? Los lingotes fueron comprados en 1967 por la abuela ya fallecida y serán subastados el 16 de junio. ¿Se imagina usted cuánto dinero significa esto? Lingotes de 1967. La segunda tendencia es algo maravilloso. Sobrevive gracias a un comedor católico en Los Jardines. Don Manuel es un hombre viudo, solo y sin un hogar digno, pero gracias al comedor de la parroquia Madre del Redentor ha tenido comida segura. Este es de los aspectos que dentro de la tragedia nos hacen ver el verdadero valor del ser humano, esta solidaridad, esta ayuda. Tenemos el lado contrario, ya lo dijimos, que las crisis sacan lo mejor y lo peor está en esta bola de vivales que, aprovechando la situación, hacen compras y ventas a sobreprecio, trayendo materiales de pésima calidad. Vean ustedes las imágenes, no las quisimos transmitir, de lo que está ocurriendo ahí afuera del centro contra las enfermedades respiratorias, y es indignante la actitud que tienen a las autoridades ante esta protesta de la gente que lo único que pide es equipo, y hacen un paro, muy al estilo japonés, un paro pero trabajando. No pueden desatender sus responsabilidades, pero también es obligación del gobierno que les entregue el equipo correspondiente y en buen estado, porque de otra manera lo único que hace es mandarlos al matadero o que se contaminen con mucha facilidad. Bien, pues en el México negro, en el México del terror, seguimos con tendencias al alza en los actos de violencia. Abril fue violento para las mujeres, se reportaron 267 homicidios dolosos. Esto representa la cifra más alta en la historia de este registro desde 2015. Entre enero y abril, el Estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios con 38, de un total de 267. ¿Imagina usted lo que es eso en el país? La violencia contra la mujer y más allá, el que las asesinen. También en la universidad asesinan a una universitaria dentro de una casa durante la cuarentena. La joven ya había denunciado haber sido víctima de acoso en las inmediaciones
de la universidad en la que estudiaba y ejecutaron a 2 policías allá en el norte, en Tecate. La tarde de este domingo, 2 oficiales de la Dirección de Protección y Seguridad Ciudadana de Tecate fueron ejecutados en las inmediaciones de la colonia El Refugio, según informaron las autoridades policíacas. Y mientras, el señor Alfonso Durazo diciendo que la tendencia de la violencia va a la baja. La realidad nos muestra todo lo contrario. Yo no sé verdaderamente qué hace ahí el señor Alfonso Durazo. Los cartones del día. Estamos justamente recargando estas imágenes. Yo le comento que mañana a las 8:30, bueno, pues vea usted el noticiero desde las 8 de la mañana en presencia universitaria con nuestro compañero David Jiménez. Ahí tenemos una colaboración, una especie, una cápsula que ya va rumbo a los 2 años y les agradecemos mucho pues la preferencia que tienen. También agradecemos al señor Luna y compañía esta serie de comentarios. No piensan como nosotros, todo el mundo tenemos derecho a pensar como queremos, es muy respetable. Yo pues lo único que les pido es que no utilicen malas palabras, ¿no? Que sean argumentos, así como yo les presento, y me cuesta trabajo. No crean que no elaborar en 5 minutos máximo un punto de vista, un análisis de las noticias y de toda esta serie de aberraciones, porque no puedo llamarles de otra manera, son aberraciones, las ideas, ocurrencias, que no lo son tanto. Ya le comenté yo a usted en la historia de la semana que me parece más bien una estrategia del gobierno federal. Por este lado, el presidente de Morena saca esta idea, lo de que el INEGI tuviera la capacidad y la autorización de llegar a su casa y ver qué tienes, cómo lo tienes, para presuntamente medir la pobreza, pero era más bien para medir la riqueza. Tontería, la verdad, absurdo, no sé qué pretende o no conoce la historia del señor Barbosa de lo que ha ocurrido cuando a alguien se le ha pensado en intervenir a la educación privada, que es un verdadero puntal de lo que hemos logrado de desarrollo, que lamentablemente en los últimos 18 meses lo vemos que viene en caída vertical. De un 2.2% que teníamos en el crecimiento, ya vamos en el 0.1, más agréguele usted, esto ya puede ser atribuible a los efectos de la pandemia, un 1.6 menos. Esto quiere decir que estamos en el menos 2.6 en el crecimiento. Ya están listos los cartones, me avisan el primero de ellos, pues la recepción aquí en México, que ocupa ya el 9º lugar a nivel mundial entre 230 países que padecemos la pandemia. El único lugar en donde no se ha registrado es en la Antártida, pero ya en África, en donde incluso había una zona, digamos, libre de esta situación, también ya se presentaron casos. Bueno, México tiene ya el deshonroso 9º lugar en cuanto a los efectos mortales de la pandemia. Pues así es que ahí están las llegadas en un aeropuerto que de veras, no sé si usted fue, antes de aislarme, estuve viajando y las condiciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México son deplorables, por eso ahí esta imagen. Bienvenido, usted sabe quién lo espera, pues la muerte, mejor no regrese. La otra, pues esta sensación que ya existe en la sociedad de que Andrés Manuel López Obrador nos lleva al precipicio. Ya le informamos que en áreas tan estratégicas y primarias como es el campo, también hay un descenso del 20% de trabajadores que están ocupados. Les llega tarde los fertilizantes y esa intención de hacerles llegar directamente el dinero, francamente, no ha funcionado. La tercera tiene mucho que ver con el COVID, pues ahí vemos a la 4T con un garrote que dice
caso, a ver qué dice. Presiones políticas. A ver, ¿quién hizo este desastre? Y ahí vemos a un México semidestruido o prácticamente destruido por el desempleo, por la inseguridad, por todas estas cosas que cotidianamente le estamos informando. Y el mundo, bueno, pues ya vio cuántas veces se ha equivocado, lleva la cuenta de cuántas veces López-Gatell y la señora Sheinbaum y el propio presidente han dicho, para tal fecha termina, para tal fecha termina, para tal fecha termina. Bueno, pues ahí tenemos a este sufrido mundo en este momento, en el que dice el tiempo para regresar a la normalidad será algún día. Estos son los cartones que elegimos para usted el día de hoy, porque es un mundo, abra usted las redes sociales y todos geniales, cuesta mucho trabajo el equipo editorial de este noticiero, a las 3 noticias con criterio, elegir los que consideramos los mejores. Bien, pues con esto llegamos al final de nuestro noticiero. La frase del día: si no has conseguido los resultados que esperabas, busca otra forma de hacerlo para obtener resultados distintos. Lógico, si tú haces lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Si cambias la estrategia, que es lo que debe hacer México, deberíamos obtener otros resultados. Así la sabiduría popular, esta frase es anónima. Yo los dejo con Anaí Barrón y el clima. Va a ser mucho calor, pues, la verdad, claustrado, pues como le ha hecho mucha gente, improvise ahí una alberquita para que se la pase más fresca, pero manténgase aislado, cuídese, lejos de que la pandemia esté disminuyendo. Seguimos lamentablemente creciendo en el número de casos y en el número de casos. Yo le agradezco su atención. Recuerde, póngale me gusta, vaya a YouTube, en donde estamos intentando aumentar nuestro número de seguidores. Ahí requerimos que le pongan donde dice la suscripción para que sigamos creciendo. En Facebook, pues ya gracias a ustedes nuestros números son bastante buenos, al igual que en la página web que ya tiene su tradición, Express Metropolitano, en donde encontrará todo esto que les decimos, más muchas cosas más. Información muy importante, otras secciones, columnistas, en fin, Express Metropolitano, www.expressmetropolitano.com.mx. También le recomendamos que vaya a nuestra página hermana de Javier García Santana, Querétaro Network, que también está muy interesante. Yo me despido de ustedes hoy, como todos los días, diciendo lo que se está comiendo. Provecho. Muy buenas tardes. La temperatura máxima de 35 a 40 grados centígrados para Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Colima, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo. De 40 a 45 grados centígrados para Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las lluvias se esperan puntuales fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Chiapas, Campeche y Yucatán. Fuertes para Coahuila, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo. Intervalos de chubascos para San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Para Querétaro, actualmente su temperatura es de los 32 grados centígrados con una máxima de 32 y una mínima de 12. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.